Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 22, con un claro protagonista como es Thiago Almada. Hay que hablar bastante de él y de esas informaciones que lo relacionan de nuevo con el Atleti, pero esta vez parece que va bastante en serio. Ha informado Fabrizio Romano, sobre todo, también desde Portugal, desde Argentina, así que vamos a comentar toda la información sobre Almada, también sobre Ezequiel Palacios y ese posible interés del Atlético de Madrid en él, quizás como sustituto de Rodrigo de Paul, del que también hablaremos hoy por esos avances que hay con Inter de Miami. Un nuevo nombre que se suma a una posible lista de delanteros extremos que interesan al Atlético, como es Matías Fernández Pardo. Hay que hablar de Gallagher y de ese interés de la Premier o de esos ofrecimientos a la Premier League, también de lo de Saúl y Trabzonspor, que parece que se calienta, y salidas en el Atlético madrileño como son las de Iturbe y Adrián Niño. Así que todo esto y alguna que otra noticia más en este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Empezamos. Y vamos a hablar ya de, creo, la noticia de lo que va de semana. Estamos al lunes tan solo. Parece que va a ser una semana movidita porque además tan solo quedan 7 días para que el Atlético de Madrid empiece la pretemporada. Se marcha a Los Ángeles de San Rafael y supongo que se esperan movimientos también porque siempre se ha dicho este verano que Simeone espera fichajes y espera que los nuevos jugadores pues se incorporen ya directamente a la disciplina rojiblanca. Pues bien, este rumor, o más que rumor, noticia, yo creo que se puede confirmar ya como noticia, vuelve a relacionar a Thiago Almada con el Atlético de Madrid. Fue el sábado cuando Fabrizio Romano, en una información que confirmaba Mateo Moreto, comentaba que el Atleti ya ha contactado para ser informado sobre Thiago Almada a Botafogo como opción para este verano para el Atlético de Madrid. El club ya está informado de esas posibles condiciones del traspaso y la decisión quedaría en manos del propio Atlético de Madrid. Días más tarde, hoy mismo, hoy lunes, en Record, en Portugal, han hablado de este tema porque hay que decir que Thiago Almada era muy del interés del Benfica. De hecho, había quien decía, que informaba que el Benfica estaba cerca de cerrar el fichaje de Almada. Y Record desde Portugal ha ido actualizando la información. Comentaban hoy que Almada estaría muy cerca del Atlético de Madrid. Parece que el Atleti se adelantaría al Benfica en este sentido. Simeone está desempeñando un papel clave en la decisión del futbolista porque ha contactado con él incluso en varias ocasiones. Y el acuerdo, esto es lo que más me chirría a mí, podría superar, según Record, los 40 millones de euros. Digo que me chirría porque no me cuadra mucho que el Atlético de Madrid vaya a pagar 40 millones de euros por Thiago Almada, que ahora hablaremos de él, del perfil que tiene. Y gustándome bastante lo que he visto de él, 40 millones a mí personalmente me parece bastante y creo que el Atlético de Madrid, el Atlético no suele pagar esa cifra por este tipo de futbolistas. Más allá de los Lemar, Joao Félix, que sí costaron bastante y creo que desde entonces el Atlético ya se ha curado un poco en salud y no veo al Atlético pagando 40 millones de euros, pero bueno, es la información que comentan en Record. Además dicen que el salario para el futbolista sería superior al que le ofrece el propio Benfica y también desde Argentina Uriel Iucht señalaba que el Atleti está avanzando efectivamente en las negociaciones por Thiago Almada, que los clubes Botafogo y Atleti están en contacto directo para intentar llegar a un acuerdo. Simeone lo quiere y además Thiago Almada ha dado su visto bueno. Esta información última que he comentado de Uriel Iucht ha sido no confirmada porque no ha dicho nada en sí Fabrizio Romano, pero sí que ha contestado a una publicación con esta misma información con unos ojitos y un guiñito, un emoticono de un guiño. Así que se puede entrever que Fabrizio más o menos confirma esta noticia de que lo de Thiago Almada está avanzado por el Atleti. Antes de hablar del futbolista como tal, cómo juega, lo poco que he visto, que tampoco soy un gran entendido de Thiago Almada, también hay que recordar un poquito cómo están las cosas con Botafogo, sobre todo John Textor, que es su dueño, y Gilmarín y el propio Atlético de Madrid. Hay un hilo bastante interesante que recomiendo de Diego Argota que explica bastante bien cómo están esas relaciones, porque, bueno, ese hilo creo que es del mes de enero, cuando también sonó Thiago Almada, precisamente como posible sustituto de Ángel Correa, que en ese entonces parecía que se podía marchar a Arabia Saudí. Muy en resumidas cuentas, John Textor y Gilmarín tienen ciertos negocios en conjunto. Se habló en su día de que iban a construir una ciudad deportiva para Botafogo en Brasil. También hay que decir que John Textor tiene cierto porcentaje de las acciones en Ares Management, la empresa, el conglomerado que, bueno, tiene también una participación en el Atlético de Madrid bastante importante. Hay relaciones entre John Textor y Gilmarín, el propio Atlético de Madrid. De hecho, John Textor dijo que había fichado a Thiago Almada para Botafogo porque se lo había recomendado un directivo del Atleti. Pero es que aparte de esta relación entre las directivas, también hay bastante relación con el agente de Thiago Almada, perdón. Es Agustín Jiménez, también representante de Ángel Correa y de Rodrigo de Paul. Y dejaba caer una teoría bastante interesante Diego Argota de que, bueno,
es posible que Agustín Jiménez haya dado facilidades para las salidas de Correa y de Rodrigo de Paul, para que a cambio también haya facilidades para la posible llegada de Almada al Atlético de Madrid. Ya sabemos cómo funciona el mundillo de los representantes, tú me das, yo te doy. Es verdad que se había comentado que las relaciones entre Agustín Jiménez y el Atleti estaban en un punto bastante bajo, no sé si se han podido arreglar o si estos son negocios y ya está. Tampoco estoy diciendo que esto sea así 100%, pero es una teoría bastante plausible. Y luego es que, bueno, creo que precisamente por esto de la gente de Agustín Jiménez, Almada lleva sonando muchísimo tiempo para el Atlético de Madrid, no solo en enero, como he dicho antes, sino para incluso tiempo atrás. De hecho, Almada hay una entrevista en la que sale diciendo que si se tuviera que quedar con un equipo sería el Atlético de Madrid. Hay una foto de él vestido con la camiseta del Atlético de Madrid, es decir, él pues estaría pues bastante contento, supongo, de fichar por el Atleti, según ha comentado Uriel Youg también, que lo he comentado antes. Y en cuanto al futbolista en sí, ¿cómo es? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Bueno, si finalmente llega al Atleti, os traeremos, como siempre hacemos, un análisis reaccionando, pero es verdad que su trayectoria ha sido un tanto extraña, porque, bueno, él destaca ya en Argentina en Vélez Sarsfield, lo ficha el Atlanta United para la MLS, donde creo destaca bastante en Estados Unidos, y ahí es cuando John Textor se anima a ficharlo para Botafogo. Pero es verdad que este fichaje de Botafogo suena un poco raro, porque es que John Textor tiene otros clubes, además de Botafogo, Olympique de Lyon, precisamente, en la Premier League, el Crystal Palace, si no me equivoco. Y bueno, de Botafogo pasó al Olympique de Lyon cedido esta última temporada, esta mitad de temporada, en 2025. Y la participación de Almada no ha sido, creo, por lo que leo y por lo que he visto de él, no ha sido una irrupción tremenda en el fútbol europeo, pero sí que ha tenido sus detalles, sus buenas jugadas, buenos partidos. Sobre todo empezó como suplente primero, pero se ha ido haciendo hueco en el Olympique de Lyon. Yo creo que podíamos imaginar que se podía quedar en el Olympique de Lyon, pero con todo este lío que ha pasado con el descenso, luego al final parece que no va a descender el Olympique de Lyon, pues Thiago Almada ha vuelto a Botafogo, es propiedad de Botafogo, y ahora se está negociando para su regreso al fútbol europeo, pero ya de forma definitiva. Se hablaba de Benfica, como ya he dicho, y ahora el interés del Atlético de Madrid. Como futbolista, creo que vendría, si no me equivoco, para suplir la baja de Ángel Correa. Y me parece un buen fichaje. Es verdad que si se pagan los 40 millones de euros, creo que baja bastante la valoración que tengo de él o de este fichaje, porque me parecería bastante dinero por un futbolista que sí, tiene muy buena pinta y me parece un muy buen futbolista, pero todavía creo que no ha explotado del todo, quizás como algunos esperaban. Pero oye, si el Atleti lo cierra más barato, a mí me parece un muy buen fichaje. 24 años, ya ha demostrado que está creciendo, está en un crecimiento constante. Es verdad que como sustituto de Ángel Correa tiene sus similitudes, creo que son ambos futbolistas pues muy hábiles, con mucho talento, mucha calidad, entre líneas, en todo el frente de ataque. Es verdad que tienen sus diferencias. Para mí Correa, de lo que he visto de Thiago Almada, para mí Correa es más delantero que Thiago Almada. Thiago Almada lo considero un poquito más centrocampista. Creo que no tiene ese olfato o ese instinto goleador, a pesar de que tiene muy buen golpeo de balón, ha hecho golazos y es muy vertical. Eso sí hay que dárselo a Thiago Almada, pero sobre todo yo creo que con lo que me quedo de él, de lo que le he visto, es esa visión de juego, ese último pase que tiene. Me recuerda a lo que hemos fichado con Baena, ¿no? Un futbolista que en línea de tres cuartos tiene una gran visión para meter asistencias. De hecho, en el Olympique de Lyon hay mucha gente destacando que tan solo ha metido un gol en 14 partidos en esta segunda vuelta, pero ha llegado a dar 5 asistencias. Creo que te habla bastante del tipo de jugador que es Thiago Almada. Otro punto a favor del fichaje: tiene una conexión especial con Julián Álvarez. Se entienden solo con mirarse y no hay más que ver los partidos que ha hecho últimamente con Argentina. La conexión entre ambos, si llega finalmente Almada al Atlético de Madrid, puede ser un punto muy, muy a favor de Almada para reforzar al Atleti. Y precisamente otro punto positivo de Almada es que ya sin haber roto del todo en la élite, está siendo muy importante para Scaloni en estos últimos partidos con Argentina, para clasificación al Mundial, etcétera, etcétera. Es un futbolista que ya se ha ido instalando poquito a poco en Argentina, ha hecho muy buenos partidos, ha dado goles, ha dado asistencias, y creo que en ese sentido, lo dicho, es un futbolista en pleno crecimiento, que el Atleti hace mucho que no ficha este tipo de jugadores, que no han terminado de explotar todavía en Europa, pero que tienen pinta de poder hacerlo perfectamente. Así que, en líneas generales, es un futbolista que me gusta. Por 40 millones me baja bastante la nota del fichaje, si se hace finalmente por esa cifra, pero si se cierra en torno a los 25 o 30, oye, pues puede ser una gran apuesta, porque es una apuesta casi segura, casi sin riesgo, porque además siempre decimos que este tipo de futbolistas jóvenes todavía, pues es difícil no sacarles rendimiento económico. Si lo hacen mal,
puede llegar la Premier, cualquier equipo, y te ofrece más o menos lo que ya has pagado por él. Así que en ese sentido, si no son los 40 millones que se hablan, me parece un buen fichaje Thiago Almada. ¿Encaja en el equipo? Pues yo creo que detrás de Julián Álvarez, en la media punta, o incluso tirado un poquito a cualquiera de las dos bandas. Es verdad que ahí parece que parte con más ventaja Alex Baena, pero me creo perfectamente que Julián vaya a ser el 9, el delantero centro titular del Atleti, y que no veamos tanto a Sorloz en esa posición. Es decir, que veamos por ejemplo, Juliano en derecha, Baena en izquierda, Thiago Almada en la media punta y Julián arriba. Es posible, no lo sabemos. Estoy hablando quizás demasiado porque todavía no se ha cerrado el fichaje, pero ya digo, es que por todo lo que comenta Fabrizio, lo que se está diciendo, y por todo lo que he hablado antes de las relaciones entre Atleti y Botafogo, me parece bastante factible. Es verdad, eso sí, que hay mucha gente que está pensando que si llega Almada no va a llegar Lookman. Es bastante posible, las cosas como son. Pero claro, es que son dos tipos de fichajes diferentes. Lookman sería un presente muy, muy presente, y Almada sería presente, sí, pero también mirando mucho de cara al futuro. Es más joven y creo que como sustituto de Correa es más similar a lo que es Ángel Correa. Hombre, lo ideal sería que llegaran los dos, tanto Almada como Lookman. Veremos a ver qué ocurre. También esta es otra, si el fichaje de Almada cierra la portichina de Lookman, creo que también me baja un poquito el valor o la nota del fichaje, porque yo la verdad es que me ilusiono bastante con un posible fichaje de Lookman, por lo que le he visto en el Atalanta. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre finalmente con esos movimientos en la delantera del Atlético de Madrid. Esa ha sido un poco mi opinión, un poco resumen también de la situación que hay con Thiago Almada. Dejadnos en comentarios la vuestra. Me he explayado un poquito, pero creo que Almada es el gran protagonista de este fin de semana para el Atlético de Madrid y de hoy lunes. Así que eso, dejadnos en comentarios vuestra opinión del posible fichaje de Thiago Almada por el Atlético de Madrid. Otro atacante que ha sonado en las últimas horas es Matías Fernández Pardo. Y este es un futbolista que tiene también muy buena pinta. Según Florian Plettenberg, de Sky Sports, Atlético de Madrid y Villarreal están vigilando muy de cerca a Matías Fernández Pardo. Incluso ambos clubes ya han preguntado por él y se han puesto en contacto con su entorno. Aún no hay ningún acuerdo. Los clubes alemanes además también lo consideran interesante y también han preguntado por su situación. En AS Picu Díaz esta mañana ha informado que el Lille podría pedir una cifra cercana a los 30 millones de euros por él. Y este es un futbolista que también tiene muy, muy buena pinta. Más joven aún incluso que Thiago Almada. Tiene, creo, si no me equivoco, 20 añitos. Es verdad que tampoco ha destacado muchísimo en el Lille. Ha tenido sus detalles, ha tenido sus jugadas. De hecho, quien lo recuerde, jugó frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano esta temporada pasada en Champions League y tuvo 2-3 jugadas muy, muy buenas que demostraron un poco el tipo de futbolista que es. Este quizás es más perfil extremo, puede jugar tanto en la izquierda como en la derecha. En el Lille, creo, ha jugado más en la izquierda esta temporada, aunque también puede ser media punta o delantero, más centrado. Y sobre todo la gente lo compara mucho con Yannick Carrasco, y lo que he visto de él en vídeos y en jugadas, sí, la verdad es que es un futbolista alto. Carrasco creo que tenía buena envergadura en ese sentido. Y además, bueno, es que es imparable en los contragolpes, en velocidad. Yo creo que es un futbolista que, si en banda coge la moto, es muy difícil de parar. Y en esas conducciones hacia adelante, verticales, recuerda bastante a Yannick Carrasco. A nivel goleador es verdad que aún no ha explotado del todo, pero lo dicho, al final creo que es más perfil extremo, si no me equivoco, que delantero. Claro, si en vez de llegar Lookman, esto ya es teoría, si en vez de llegar Lookman llegan Thiago Almada y Fernández Pardo, oye, pues la verdad es que no me quejo, me parecería un buen movimiento, porque creo que ambos futbolistas son dos de fichajes que te haría cualquier club serio. Fernández Pardo es un futbolista que se están peleando por él, ya digo, Villarreal, Atleti y también clubes de Alemania. Tipo de perfil de futbolista que pinta muy bien, que aún no ha explotado, pero que ya sabes que puede ser una apuesta segura. Así que es la información de Matías Fernández Pardo. Dejadnos en comentarios también vuestra opinión de un posible fichaje, y también si lo habéis visto un poquito más que yo, dejadlo en comentarios. Pero oye, lo dicho, Almada, Fernández Pardo, de momento los nombres que suenan para reforzar al Atleti a mí me parecen ilusionantes, y eso que he leído bastantes críticas a algunos de los fichajes, sobre todo con Thiago Almada. Yo creo que también, sobre todo, muy relacionado con el tema del precio, eso lo puedo llegar a entender, pero hay gente, vamos, llamándole paquete, cuando creo que esa gente no le habrá visto demasiado. Es verdad que no ha terminado de explotar todavía en Europa, pero yo creo que es un futbolista que pinta muy bien y que, bueno, tiene un presente incluso muy, muy bueno. El que tiene un presente, pero un futuro, en este caso, lejos del Atleti, es Rodrigo de Paul, y hay más avances con respecto a su salida rumbo al Inter de Miami. De hecho, en Mundo Deportivo, Walter Zimmerman decía que si nada se tuerce, la salida de Paul se va a cerrar, o se debería cerrar esta misma semana. El acuerdo con Inter de Miami está cerca de cerrarse, bastante cerca de cerrarse. También Fabrizio Romano, en una información confirmada por Mateo Moreto, decía que las conversaciones entre Atleti e Inter de Miami avanzan a la fase final. El acuerdo, según él, entre los clubes está bastante cerca. Inter de Miami confía incluso en que el acuerdo se materialice en los próximos días, aunque aún quedan detalles por resolver, pero Inter de Miami estaría trabajando para obtener luz verde lo antes posible.
Así que yo creo que esta semana va a ser muy clave con respecto a la posible salida de Rodrigo de Paul, que yo creo que está con pie y medio fuera. Y Mascherano el otro día fue preguntado en rueda de prensa sobre él. El entrenador de Inter de Miami dijo: sobre de Paul no hay nada oficialmente. Yo también he leído lo que ha salido en los medios. Es un jugador de otro equipo. No me gusta, obviamente, hablar de futbolistas que pertenecen a otro club. Si el día de mañana llegara a pasar algo, no tendría ningún problema en responderte. Es un jugador de jerarquía, campeón del mundo con Argentina. Lleva mucho tiempo en Europa. Los buenos jugadores siempre nos gustan, pero no puedo decir nada más porque no sé absolutamente nada. Así que ahí dejaba un poquito la pildorita Mascherano de que le parece un gran futbolista, pero no puedo hablar mucho, aunque ya con lo que dice de cosas positivas de él, da a entender que le espera con los brazos abiertos en Inter Miami. ¿Llegará alguien al Atleti para suplir a Rodrigo de Paul? Yo creo que todos esperábamos que sí. Sin embargo, hoy David Medina en Marca ha comentado que está en duda que llegue otro centrocampista por Rodrigo de Paul. Así que veremos a ver si el único refuerzo para el centro del campo, para un posible doble pivote, como viene jugando el Atleti, es Johnny Cardoso, y nos venden como a Johnny Cardoso como el sustituto de Rodrigo de Paul, cuando Johnny Cardoso ya estaba palabrado desde hace bastante tiempo. Ha sonado Ezequiel Palacios, sobre todo eso, para sustituir a Rodrigo de Paul. Marcos Durán, ex periodista de Relevo y que ha cubierto bastante la información del Atlético de Madrid, ha hablado y ha dicho que a Ezequiel Palacios le encantaría jugar en el Atlético de Madrid, que al cuerpo técnico le gusta además el futbolista y que está en la lista de la dirección deportiva desde hace un par de años. La relación con sus agentes además es inmejorable, lo que podría facilitar un posible fichaje, y esta información también ha sido confirmada por Edu Burgos, Uriel Yucht y Lucho Castañares en Argentina. Ezequiel Palacios gusta mucho en el Atlético de Madrid, es una de las alternativas que se barajan para sustituir a Rodrigo de Paul. Ya ha habido contactos incluso, pero todo queda supeditado a esa salida posible de Rodrigo de Paul. Pero ya digo, David Medina deja un poco en duda que llegue alguien al centro del campo por el argentino. Con Ezequiel Palacios creo que hay un poquito como con el Cuti, ¿no? Creo que es un gran futbolista, pero ha tenido muchas lesiones últimamente, en las últimas temporadas. Quizás es su gran talón de Aquiles el tema de las lesiones, porque estando al 100% me parece un grandísimo centrocampista, que quizás ya está también incluso para dar un poquito el salto y salir de Bayer Leverkusen. De hecho, antes de llegar al fútbol europeo se le relacionó con grandes clubes, incluso creo que sonó el Real Madrid, si no me equivoco. Ha confirmado el gran centrocampista que es en el equipo alemán, siendo también clave en ese centro del campo del Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga y que llegó a la final de la Europa League, invicto. Yo quizás le veo más pivote que a De Paul, le veo un pelín más defensivo, aunque es un futbolista que abarca mucho campo, como Rodrigo De Paul, y que además creo que no llega al nivel de calidad, de talento con el balón en los pies de Paul, pero oye, se defiende bastante bien, creo que es un buen futbolista en ese sentido, así que bastante completo Ezequiel Palacios. He hablado antes del Cuti Romero. Bueno, rápidamente, por actualizar un poquito el tema, aunque no hay mucha noticia en este sentido, Fabrizio Romano ha comentado que no hay conversaciones ni negociaciones entre Atlético de Madrid y Tottenham por Cuti Romero. Todo está completamente tranquilo y el Tottenham espera que el Cuti se quede este verano. Así que esa es la única información que ha salido, pero me parece importante comentarla porque es Fabrizio Romano y confirma que está todo parado por Cuti Romero. El otro día Mateo decía que estaba todo en stand-by, por no decir que se había caído. Así que habrá que seguir esperando, pero no parece que se vaya a acelerar todo de aquí a esta semana. También hablamos el otro día de Conor Gallagher, y es que en este caso Rudy Galetti en Team Talk viene a confirmar un poquito lo que ya decía Mateo Moreto en Atlético Stats, que Gallagher había sido ofrecido a varios clubes de la Premier League en estas últimas semanas. Comenta Rudy Galetti que esos clubes a los que ha sido ofrecido han sido equipos como Aston Villa, Nottingham Forest y Newcastle, pero hasta el momento nadie ha dado un paso adelante por él. Gallagher estaría abierto a volver a Inglaterra, pero la situación por ahora está bastante tranquila, así que lo de Gallagher también está a la puerta medio abierta para su salida. Ofrecido a la Premier, sí, el futbolista parece que está contento en Madrid, pero mirando ya al Mundial de 2026 podría pues dejarse querer también por una posible salida a Inglaterra. Y oye, si ya salen Rodrigo de Paul y Conor Gallagher en el mismo verano, yo creo que ya sí el Atleti sí que debería estar obligado a fichar a un centrocampista. Veremos a ver si es Ezequiel Palacios o si es otro jugador. Sobre Gallagher, por cierto, ya dije mi opinión sobre el futbolista y una posible venta en el anterior mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Rápidamente, me parece un perfil de futbolista que es importante tener en plantilla, que es bueno tener en plantilla, ese tipo de jugador agresivo en el buen sentido, que presiona, que recupera balones. Lo que ocurre con Gallagher es que es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla y costó 40 millones de euros el año pasado. Así que por ese precio yo creo que el Atlético de Madrid podría encontrar muchísimos jugadores de ese perfil, de ese estilo. A mí, Gallagher, habiéndome gustado su temporada, no me ha parecido un desastre, pero creo que en caso de venta, el Atlético de Madrid debería estudiarlo y debería estudiarlo bastante bien. Así que esa es mi opinión, también dejadla vuestra en comentarios. Otro futbolista que va a salir, en este caso seguro, parece, del Atleti es Saúl, no tanto como Gallagher. Lo de Saúl sí que está más seguro, lo que pasa es que no se sabe muy bien a dónde. Y
el Trabzonspor en este sentido está ganando enteros. Y es que primero en Turquía, Hasan Tuncel, en 61 SAT, comentaba que el Trabzonspor está intentando fichar a Saúl y que las conversaciones ya se han acelerado. Si se llegase a un acuerdo, se incorporaría como agente libre. Es decir, el Atleti rescindiría el contrato de Saúl. En Fotomac también decían que la gente de Saúl está en Estambul para reunirse con el Trabzonspor y seguir negociando. Y Yaghiz Abounkoglu confirma estas informaciones. De hecho, fue el primero que habló el otro día del interés del Trabzonspor en Saúl. Pues ahora Yaghiz Abounkoglu dice que el Trabzonspor ya ha presentado una oferta inicial oficial para Saúl y que eso, si se llega a un acuerdo con él, el Atleti le va a rescindir el contrato. Le queda tan solo un año, le queda hasta 2026. Entiendo que en este sentido al Atleti le traería más a cuenta, pues oye, arreglárselas con Saúl, pagarle o llegar a un acuerdo con él para pagarle, pues supongo que, no sé si todo el salario que le quede este año, pero una gran parte, y ya dejarle marchar del todo rumbo al Trabzonspor, que en este sentido creo que también habrá puesto, supongo, esa condición para fichar a Saúl. Es verdad que en AS, Ozgur Sankar ha dicho que Saúl ya rechazó una oferta del Trabzonspor en este mismo verano, en junio, pero que el Trabzonspor vuelve a la carga por él y que está intentando incluso convencerle a través de Savic, que recordemos Savic se fue al Trabzonspor y podrían compartir equipo ambos exfutbolistas del Atlético de Madrid. Así que eso, desde Turquía dan por aceleradas o se va calentando un poquito la salida de Saúl rumbo al Trabzonspor. Veremos a ver si se aclara la cosa o no en los próximos días. Como también con Moldovan, otro jugador que no cuenta para nada. En este caso el Atleti ya tiene en portería a Oblak y Musso. Y parece que el tercer portero volvería a ser un canterano, como ya fue Antonio Gomis el año pasado y bueno, las últimas temporadas. Pues bien, sobre Moldovan informan en las provincias, informa Eric Martín, que el Levante está buscando portero tras la salida de Andrés Fernández, estaría buscando un portero titular para esta temporada en Primera División y se ha fijado en dos perfiles como son Dimitrievski, portero del Valencia, y Moldovan. Así que, oye, también otra vía de escape para Moldovan, que ya digo, va a salir, estuvo cedido en el Sassuolo. Sorprendentemente el Sassuolo no ejerció la opción de compra, cuando parecía que sí, porque había hecho buena temporada en Serie B, en Segunda División Italiana. Y desde entonces parece un poco incógnita el futuro de Moldovan. Así que veremos a ver también si se aclara la opción del Levante para él, para el rumano. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, pues dejar un like, dar al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, muchas gracias a todos los que seguís suscribiéndoos al canal cada vez que subimos aquí vídeo y ya solo deciros que estamos tan solo a 12 suscriptores de los 9000 en YouTube, así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, si le das, es posible que seas el suscriptor número 9000 de Padres a Hijos, así que os animamos a hacerlo encarecidamente, es totalmente gratis, ya lo sabéis, y además si le dais a la campanita, siempre os llegan las notificaciones cuando subamos vídeo. Hablando de porteros, hay que hablar de Iturbe, el portero hasta ahora del Atlético madrileño, y digo hasta ahora porque parece ya cantada su marcha rumbo al Elche. Fabrizio Romano, en una información confirmada por AS y por Marca, comentaba el otro día que el Elche ya ha llegado a un acuerdo por Iturbe con el Atlético de Madrid, pese a recibir el portero varias ofertas de otros clubes. El Atleti va a conservar, en este sentido, el 50% de los derechos del futbolista, así que parece un traspaso más que una cesión, en una forma de dar salida a los canteranos que está repitiendo bastante. Ahora lo comentaremos también con Adrián Niño, pero la verdad es que a mí me sorprendió bastante cuando leí lo del Elche, porque decía Fabricio el otro día que lo tenía avanzado con el Albacete. Me parecía más idóneo un salto intermedio a Segunda División, pero ya directamente a Primera con el Elche. Oye, no suena mal. Un recién ascendido para hacerte hueco en Primera. Es verdad que el Elche ya tiene a Dituro como portero titular, pero es un portero veterano, así que quizás el Elche está pensando a largo plazo en Iturbe como su futuro portero ya en Primera División. Con respecto a Adrián Niño, que lo he nombrado, según informaba en Carrusel Ignacio Marcano, Adrián Niño va a ser nuevo jugador del Málaga. Va a firmar por 4 temporadas y, lo mismo que con Iturbe, el Atleti se queda con el 50% de sus derechos. Una información confirmada por Juan G. Fernández en Marca. Además, añade que el traspaso por ese 50% va a rondar los 380.000 euros. Así que traspaso baratito en este sentido para el Atleti. Creo que era el momento idóneo para que Adrián Niño y otros futbolistas que estaban destacando hasta esta última temporada en el Atlético madrileño pues jugaran ya en Segunda, en Primera. Creo que el Málaga es un buen destino para Adrián Niño. Y con respecto a esta política de dar salida a los canteranos, esto de traspasos por el 50% de los derechos, creo que estoy a favor incluso, fíjate, por encima incluso de las cesiones, porque cuando tú cedes a un futbolista a un equipo que se juega bastantes cosas en Segunda, en Primera, en cuanto las cosas van mal dadas, los primeros que van al banquillo son los cedidos, y al final quizás son los que menos cuentan para los entrenadores que están pensando en el presente y en el futuro de la entidad, y en el futuro pues los cedidos ya no van a estar. Con estos traspasos por el 50% entiendo que ya
son propiedad del equipo al que van. Por ejemplo, Adrián Niño será propiedad del Málaga, a pesar de solo ser el 50%, y ya sí que creo que en este sentido los entrenadores sí que empiezan a contar un poco más con este tipo de futbolistas. Además, si el Atlético de Madrid paga una cantidad, creo que va a ser baja en un futuro, si Adrián Niño destaca mucho en el Málaga, puede recuperarlo fácilmente. Esta es otra también, que quizás es un punto negativo de esta política, que el Atleti luego vaya a repescar a estos futbolistas. Creo que no ha pasado prácticamente nunca. Está el caso de Mourinho, por ejemplo, en el Alavés, que no está sonando nada para este verano, cuando podría ser un buen refuerzo. Veremos a ver si el año que viene, porque recordemos que esta opción de recompra por Mourinho va avanzando conforme van avanzando las temporadas. Pero bueno, con esta fórmula, si destacas, el Atleti tiene parte del pastel y puede repescarte casi cuando quiera. Así que es como una cesión encubierta, por así decirlo, pero con ese beneficio de que pueden contar más para el equipo al que van. Así que se espera oficialidad ya. Si no es hoy, podrá ser mañana, de Iturbe al Elche y de Adrián Niño al Málaga, así que estaremos muy, muy atentos para desearles toda la suerte del mundo una vez que sean oficiales sus salidas. También otras posibles salidas que hay en el Atlético madrileño pues son rumbo al Zaragoza. Y es que en Mundo Deportivo Walter Zimmerman informa que el Atleti se plantea ceder a 2 o 3 futbolistas más al Real Zaragoza. Todo va a depender de las necesidades del Atleti y del club maño. Se plantearon los nombres de Iturbe y de Diego Bri, pero parecen cerca de Elche y de Córdoba respectivamente. Ya hemos hablado hoy de Iturbe. Y otras opciones, Salim El Jabari, otro de los nombres que están sobre la mesa. Ceuta, Depor, Albacete, Córdoba y Huesca han pedido sucesión, pero podría ser rumbo destino al Zaragoza. Y Pablo Pérez, lateral izquierdo, es otra opción para el club maño. Se le están buscando destino dentro del fútbol profesional, en segunda o en primera división, sobre todo en segunda división. Después, sobre todo, de la renovación de Julio Díaz para ese lateral. Así que Pablo Pérez se queda sin hueco en el Atlético madrileño y podría ser un refuerzo del Zaragoza en segunda. Y hablando también de salidas en el club, en este caso en el primer equipo, en el cuerpo técnico del primer equipo, según Tuttosport, Javier Álvarez Aceña, analista de rendimiento del primer equipo, se marcha al Parma junto con Carlos Cuesta. Así que otra salida más. En el cuerpo técnico del Atleti se une a la de Tevenet, que se marchó a Botafogo junto con Davide Ancelotti. Más noticias, en este caso en el femenino. Acuerdo oficial ya para la rescisión de contrato de Lucía Moral, Wifi, que ha jugado cedido esta última temporada, si no me equivoco, en el Sevilla, así que se desvincula de forma definitiva del Atlético de Madrid femenino. Toda la suerte del mundo para ella, para Wifi, que bueno, parece que volverá al Sevilla, ya en este caso como ya propiedad del conjunto andaluz. Volviendo al Atlético de Madrid masculino, hay que hablar también incluso de los dorsales, que no se conoce casi ninguno de los nuevos que han llegado, y es que nada, Sergio Picus informa que tras la salida de Correa, el dorsal 10 busca dueño. Y los jugadores que estaban en plantilla, es verdad que tienen el derecho a solicitar un cambio de número, como ya hizo, por ejemplo, Pablo Barrios, cuando cogió el 8 después de la salida de Saúl, pero también estos números pueden estar destinados a un fichaje. Y en este caso, en el caso del dorsal número 10, Alex Baena es un clarísimo candidato. Ya ha tenido ese dorsal 10 en la selección española, no sé si en la sub-21 en la que ganó el oro olímpico, pero ha tenido ese dorsal número 10. Y la verdad es que quizás salvo Julián Álvarez, no se me ocurren muchos más futbolistas de la actual plantilla que creo merezcan ese dorsal 10. Por características, Alex Baena, vamos, encaja a la perfección. A mí personalmente me pega incluso más Baena con el 10 que Julián Álvarez. Yo a Julián le veo muy bien con el 19, es el que llevaba en el Manchester City antes de llegar. Incluso con el 9, si sale Sorloth, pues el 9 queda libre, pues Julián creo que le quedaría muy bien. Pero es bastante posible que veamos a Alex Baena como nuevo dorsal número 10 del Atleti después de la salida de Ángel Correa. Con respecto al resto de fichajes, bueno, Ruggeri también podría apuntar al número 3, que lo ha dejado libre Azpilicueta, típico del lateral izquierdo. Y Johnny Cardoso, si sale de Paul finalmente, también podría coger ese dorsal número 5. Esto ya quizás son más suposiciones, todavía no se sabe nada con respecto a los dorsales, pero según según Sergio Picos, Baena podría coger el dorsal número 10. Veremos a ver si ya lo puede vestir en los amistosos de pretemporada. Y es que en Marca, Carlos Fernández informa que Atlético de Madrid y Porto estarían ultimando un amistoso para la pretemporada. Sería en Portugal y sería tras la concentración del equipo en Los Ángeles de San Rafael. Repetimos, el día 21 de julio el Atleti empieza la pretemporada directamente en Los Ángeles de San Rafael. Estarán una semana más o menos y después ya se marcharán al Cerro del Espino para seguir trabajando y ya pues podrán jugar amistosos. En AS incluso informan que el Atleti estaría manejando jugar el domingo 3 de agosto ante el Porto, el miércoles 6 de agosto ante el Rayo Vallecano, que no es oficial todavía, y el sábado 9 de agosto ante el Newcastle, en esa Copa Sela Cup, que ya se confirmó la participación del Atlético de Madrid. Este sí que es el único amistoso oficializado. Se busca además encaje para el partido ante el Numancia en el Burgo de Osma, así que en cuestión de
6 días, el Atleti podría estar jugando 3 amistosos, pero al final es lo que tiene, una pretemporada corta como la que te toca hacer después del Mundial de Clubes, pues se concentran bastante los partidos y bueno, entiendo y bueno, confío plenamente en que la dirección deportiva, perdón, el cuerpo técnico en este caso, pues va a hacer lo mejor para los futbolistas y que se van a preparar bien de cara al inicio de la temporada. Un inicio que ya sabemos se enfrentará al Atleti frente al Español primero en la primera jornada, después el Atleti vuelve al Metropolitano para enfrentarse al Elche y ya se conoce el horario de la tercera jornada. Alavés Atlético de Madrid el sábado 30 de agosto a las 5 de la tarde. Esperemos que no haga mucho calor en Vitoria. Confiamos en el clima del norte de España. Pero es verdad que a las 5 de la tarde es ciertamente arriesgado poner un partido en pleno mes de agosto. Pero bueno, veremos a ver cómo está el clima. Lo dicho, Alavés Atleti, jornada 3, sábado 30 de agosto a las 5 de la tarde. Y cerramos precisamente hablando de este inicio de temporada porque el Atleti ya ha abierto la campaña de abonos para la 25-26, según informa Picu Díaz en AS, una vez terminado sobre todo el proceso de renovación y de reubicación de los ya abonados. La lista de espera es de 11.000 abonos. El Atleti no va a poder atender a todas las peticiones, ya que el número de bajas ha sido mínimo y lo dicho, acabó la temporada con 60.874 abonados, que es la cifra récord en la historia del club, y no se pueden añadir más abonados por el aforo del Metropolitano, ya que el Atleti debe reservar también para las entradas de socios no abonados y también para las aficiones visitantes. Así que ahí sí está la situación con el tema de los abonos. Bueno, el Atleti con cifra histórica, cifra récord de abonados, pero pues tienen sus problemas esto también, que es que todos no caben en el estadio. Con esta información cerramos este mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio 22 con bastantes noticias importantes de nuevo. Parece que hemos entrado en una segunda fase del mercado. Una vez que ya se ha cerrado lo de Baena, lo del lateral izquierdo, lo de Johnny Cardoso, la salida de Correa, por ejemplo, entramos en una fase en la que es todo un poquito más incógnita, ¿no? Lo de Almada, Matías Fernández Pardo, la salida de Paul que parece bastante clara, si llega o no un centrocampista más. Así que hemos resumido todo en este episodio número 22, con lo de Thiago Almada sobre todo, y ese interés del Atleti que parece avanzado, según informan diversas fuentes, lo de Ezequiel Palacios, ese interés del Atleti, Matías Fernández Pardo, Rodrigo de Paul y otros nombres como Iturbe Niño en el Atlético madrileño y las posibles salidas de Gallagher y sobre todo la de Saúl rumbo a Turquía. Esto y otras cosas más que hemos comentado, así que muchas gracias a todos por haber estado un día más aquí en De Padres a Hijos y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os parece sobre todo lo de Thiago Almada. ¿Creéis que es un buen refuerzo para el Atlético de Madrid? También qué opináis del posible fichaje de Ezequiel Palacios, de Matías Fernández Pardo y nada, dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, nos hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.